Reporte 100. Con nosotros esta mañana el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso, Ernesto Munro López, a quien le agradezco que nos tome una llamada. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, muy buenos días para ti y para todo tu auditorio. Ernesto, vienen advirtiendo ustedes recientemente, desde que se aprobó esta reforma constitucional en la que le dan mayores facultades al Congreso para desaparecer municipios y que eliminan la parte de consultar a la población para desaparecer municipios, que haya alguna intención, advierten alguna intención de desaparecer municipios en Sonora. ¿Hay alguna propuesta ya concreta en el Congreso para desaparecer algún municipio del estado? Bueno, mira, como lo refieres, Juan Carlos, desde el pasado 9 de septiembre nosotros señalamos precisamente en la sesión del Congreso del Estado que esta reforma constitucional contenía pues altas dosis de injerencismo y obviamente vulneración a la autonomía municipal y también del propio Congreso del Estado. Una de ellas fue precisamente la que se desprende de esta propuesta de la bancada de Morena, apoyada obviamente por sus partidos coaligados, entiéndanse el Verde Ecologista, Encuentro Social, PT, incluyendo a PRD, PRI, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, porque todos la votaron a favor, nosotros fuimos los únicos que la votamos en contra. La propuesta en sí lo que propone es la modificación, entre otros, del artículo 64, fracción 13 de la Constitución local, y lo que dispone en esencia es la eliminación del referéndum vinculante en él o con los municipios implicados. ¿Eso qué significa? Bueno, en sentido práctico, que ahora las sociedades que correspondan o los municipios que correspondan a través de su autoridad municipal pues no van a ser oídos previo a una votación en el Congreso que pudiera aprobarse por las 2/3 partes de la actual legislatura en relación a la desaparición de tal o cual municipio, atendiendo a variables pues muy abstractas, como la situación política, así lo refiere ahora el nuevo texto constitucional, que prevalezca en el municipio. Entonces, a nosotros lo que nos parece obviamente muy inoportuno es, por principio de cuentas, la eliminación del referéndum, porque creo que incumples con la figura también que se impulsó del Parlamento Abierto, en donde debes de tomar en cuenta a la propia sociedad de qué se trate para que puedan opinar con respecto de si están o no de acuerdo en que su municipio se elimine o se extinga. Yo estoy seguro, obviamente por antecedente, que el sonorense pues es gente de arraigo, que se siente orgulloso de su tierra, de sus orígenes, y pues en esencia que siempre busca permanecer o regresar a ese terruño donde se nace y se crece. Y hoy es precisamente lo que se está proponiendo con esta reforma, eliminar parte de esa identidad, pero sobre todo la autonomía que tienen los municipios para la autodeterminación en contra de decisiones centralistas o de escritorio que vendrán a afectar obviamente el desarrollo de su independencia social y política. Y contestando en específico tu pregunta de si hay ya una propuesta en específico que nosotros hayamos escuchado, no la hay. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es comunicando, informando a esos municipios que hoy por hoy se encuentran expuestos de lo que implica esta modificación constitucional, para que en su caso pues puedan atender la estrategia legal correspondiente si es que fuera de su interés, sí. Y nosotros obviamente apoyar y encauzar en lo que nos corresponda dicha iniciativa de defensa. A ver, ¿esta reforma ya quedó en firme? Sí, de hecho por eso. O sea, los propios municipios lo aprobaron. Al menos 53 municipios del estado de Sonora lo ratificaron. ¿Cuántos municipios en total ratificaron esta reforma constitucional? 53 cabildos fue lo que nos participó a nosotros. ¿Al menos o más de 53?
Esa es la cantidad. Esa es la cantidad, 53. O sea, dentro de los 53 municipios que aprobaron esta reforma constitucional, están municipios candidatos a desaparecer siempre por el simple hecho de tener menos de 10,000 habitantes. Estos regidores, estos cabildos que aprobaron esta reforma constitucional, ¿no se dieron cuenta de este párrafo que le quitaron a la Constitución para que no haya una consulta previa, un referéndum vinculante a los municipios implicados en caso de que alguien solicite en el Congreso la desaparición del municipio? Lo que nosotros hemos socializado con ellos precisamente refiere a lo que tú estás comentando. Sí. En muchos casos presionaron la obligatoriedad de sesionar en los cabildos para que pudiera darse una publicación y que obviamente esta reforma entrara en vigor. Y por otro lado, cuando llegaron a socializar, y otra vez, este es el dicho de algunos integrantes de esos cabildos, entiéndase regidores, regidoras, o en su caso alcaldes o alcaldesas, incluyendo síndicos y síndicas, dicen que les llegaron con una idea vaga o general que nunca refirió precisamente a esta modificación en lo específico, y ellos pues obviamente atendiendo a en muchos casos no contar con asesoría legal por cuestiones presupuestales, pues no se enteraron, de lo que implicaba, y en algunos casos sí, efectivamente votaron a favor de que esta reforma en lo general pudiera pasarse en sus ayuntamientos, y esto ayudó a una publicación que se dio precisamente el 4 de noviembre pasado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora, y obviamente esta ley pues ya se encuentra en vigor. Eso nos da la realidad a esos municipios y a los sonorenses de que se cuentan con solamente 30 días para que puedan ellos inconformarse o presentar cualquier acción legal que pudiera defender su interés o derecho. ¿Hubo ayuntamientos de la alianza PRI-PAN-PRD que hayan aprobado esta reforma constitucional? Sí, definitivamente los hubo, incluso en donde no se es cabeza de gobierno, también algunos integrantes de ayuntamientos que se... O sea, municipios panistas aprobaron esta reforma constitucional. No la totalidad, pero sí hubo algunos que... ¿Quiénes, por ejemplo? Bueno, de los que no lo aprobaron... de quienes sí lo aprobaron. Me interesa saber quiénes están poniendo la soga al cuello por sí mismos. Mira, te puedo mencionar que en la pasada reunión que tuvimos precisamente con alguno de ellos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Tepache. Sí. Cucurpe, por mencionarte, Naco. Hay algunos, pues, hay una relación de municipios que están en esa condición, que efectivamente lo aprobaron, pero que hoy que se dan cuenta de lo que implica para sus representados, en este caso los ciudadanos, pues están dispuestos a, obviamente, enmendar ese proceso. Tienen algunas acciones o justificaciones de carácter legal que pueden emprender, y eso es básicamente lo que nosotros como bancada les hemos hecho notar. Uno es la controversia constitucional para aquellos municipios que votaron en contra de la reforma y que obviamente tendrían que promoverla dentro de esos 30 días que ya referí posteriores a su publicación. El otro es un juicio de amparo promovido por los ciudadanos porque se les elimina la posibilidad de participar mediante referéndum, y eso también puede ocurrir dentro de los siguientes 30 días después de la publicación de la reforma. Sí. Y está también la reforma constitucional, que puede ser asimismo propuesta, impulsada por los propios cabildos de los ayuntamientos. Obviamente ellos tienen que sesionar en lo local simplemente para revertir el acuerdo que pues ya acordaron previamente, y esto lo tendrían que encauzar a través de los diputados del Congreso del Estado de Sonora, y es básicamente... O sea, hay varias vías que se pueden promover para regresar al texto donde previo referéndum vinculante. Esto del previo referéndum vinculante ya estaba en la Constitución antes de 2018, ¿o fue cuando el PRI y el PAN se curaron en salud y hicieron esas reformas para tratar de bloquear a la supuesta mayoría de Morena y dándole facultades a la gobernadora Pavlovich sobre el poder legislativo, que es lo que precisamente pretendió corregir este Congreso, regresar al texto original de la Constitución para devolverle las facultades al legislativo que PRI-PAN dieron a Claudia Pavlovich cuando le tenían miedo a la mayoría de Morena, que sirvió para nada de todas maneras, pero de todas maneras se pusieron se pusieron, como se dice, las chanclas antes de espinarse, pues.
¿Esto estaba antes de 2018 o fue puesto en 2018 en este acuerdo del PRIAN? No, esto estaba antes, no fue parte, entiendo yo, de la reforma a la que te refieres, y más bien es una extralimitación. Como bien dices, aquí han estado jugando a mentir con la verdad. Sí. O sea, ¿no está seguro o está seguro que ya venía antes de 2018 ese texto? No, lo que te puedo decir ahorita no tengo la certeza al 100%. Entonces no está seguro si ya venía. Porque lo que decía Jacobo Mendoza era que habían regresado al texto original antes de 2018. No, eso sí te puedo asegurar que no es correcto. No regresaron al texto original de 2018. No en esencia la reforma constitucional, y eso es otra vez mentir con la verdad. Sí. Si bien es cierto que se buscó que en algún articulado así fuera, no en el contexto o el texto general, Juan Carlos. Te puedo referir al menos 17 reservas que nosotros presentamos, precisamente porque no referían exclusivamente a regresar el texto de la Constitución a como se encontraba vigente previo a la reforma del 2018, y que nosotros consideramos extralimitaciones que estaban impulsando para acomodar el contenido de la Constitución a los intereses del actual Ejecutivo, y tendrían que ver con temas diversos, no solamente con este pues tema que nos está vinculando ahorita con respecto de la eliminación del referéndum vinculante en él o los municipios, sino también con respecto de la autonomía del ISTAI, con la organización del Congreso, precisamente con la autonomía municipal, no solamente con lo que respecta a la desaparición de los ayuntamientos, sino también en lo que toca a la disminución de la mayoría de ayuntamientos necesarios para aprobar una reforma constitucional. O sea, una serie de temas que se abordaron, que nosotros al menos intentamos ponerlos a discusión, y que obviamente nos mayoritearon y que no estaban, de eso sí te lo puedo asegurar de manera definitiva, en la reforma del 18, esta que estás refiriendo tú, y que otra vez se acomodaron para efectos de ayudar a la realidad actual del Ejecutivo. ¿Nos podrías pasar una relación de qué es lo que acomodaron a la realidad actual del Ejecutivo? Porque sí, pues había dicho Jacobo Mendoza que era volver al texto original de la Constitución, lo que ustedes PRI, PAN, pues quitaron y le dieron a la gobernadora Pavlovich. Sí te acuerdas muy bien de eso, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros definitivamente en lo que correspondió a esa reforma y que era digamos antagónico al interés de los sonorenses, lo impulsamos y en ningún momento nos opusimos otra vez a estas extralimitaciones que impusieron por una mayoría dominante de estos 29 diputados que suman las fracciones y representaciones legislativas que ya referí, y nosotros pues no pudimos hacer menos que básicamente exponer con mucha conciencia, compromiso y con dignidad lo que consideramos que era legal y obviamente una causa ciudadana, y esto era pues no permitir el abuso y sobre todo la injerencia en otros poderes y la vulneración de la autonomía, como lo es en el caso de los ayuntamientos y el caso del Congreso. Y sí, nada más cerrando el tema de lo que tú preguntas ahorita, se modificó este texto del referéndum, y básicamente lo que decía el artículo 64 en su artículo original era que para suprimir aquellos municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso, decretada la extinción, se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán comprendidos los municipios desaparecidos. Pero tenía esta acotación: para que la supresión tenga efecto, se oirá al ayuntamiento, ayuntamientos interesados y al Ejecutivo del Estado, pudiendo este último vetar la decisión en los términos de esta Constitución. Y en lo modificado, en la fracción 13 del mismo artículo, dice: para suprimir aquellos municipios que carezcan de elementos bastantes para proveer a su existencia política, siempre que la supresión sea aprobada por las 2/3 partes de los miembros del Congreso, y decretada la extinción, o sea, ya que se decreta la extinción, se designará la jurisdicción dentro de la cual quedarán comprendidos los municipios desaparecidos, y para que la supresión, o sea, también ya decretada la extinción, tenga efecto, se oirá al ayuntamiento. Entonces, primero te pego y luego te sobo, ¿no? Sí. Es básicamente lo que está sucediendo, y es en lo que nosotros estamos totalmente en contra, y entendemos pues que la primera
opinión a considerarse sería la del propio residente o habitante de ese municipio y por supuesto de su autoridad. Claro. Ernesto Munro, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Al contrario, Juan Carlos, y te mando esa relación con mucho gusto. Muchas gracias, hasta pronto. Reporte 100.